tan distinguidos panelistas. Gracias, Adri, gracias, Jair, por la aceptación a esta locura. Realmente fue un tema de poner en práctica lo que uno predica, la unión, el colaborar, el dar, y qué mejor con ustedes. Como tú muy bien lo dices, llegamos a la parte final de este ciclo de conferencias y el tema de hoy es la capacitación es la clave. Pero antes de eso, me gustaría saber desde dónde estamos conectados. Entonces, les vamos a invitar a nuestros asistentes a que ingresen a la página al Mentimer, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a utilizar esta tecnología y nos cuenten desde dónde estamos conectados. He puesto un ejemplo. La idea es poner la ciudad y el país desde donde nos estamos conectando. Tenemos en pantalla el código. Como ustedes ya saben, tenemos que ir a www.menti.com y escribir el código 990682. Tenemos una persona que está conectada desde Tabacundo, Ecuador. Qué bueno. Quito, Ecuador. Bogotá, Colombia. Bienvenidos nuestros amigos colombianos. Les invito a los participantes a que hagan uso de la tecnología, como justamente hablábamos de una de las charlas que ya habíamos dado. Es momento de romper paradigmas, como muy bien lo dijo Jair en la primera conferencia, y arriesgarnos, no tener miedo y hacer uso de la tecnología. Desde Quito, Centro Histórico, Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Hay muchos bogotanos, nos están acompañando muchos bogotanos, me gusta. Washington, D.C. Me gusta. Podemos decir que ya es una conferencia internacional, entonces. Ya podemos poner en nuestros currículums que hemos dado conferencias a nivel internacional. Bogotá, Colombia, presente. Perfecto. Tenemos gente de México, Ecuador y Colombia. Estados Unidos, Colombia. Creo que hemos cumplido con nuestras expectativas, estimados amigos. ¿Cuál es el objetivo de esta charla que nos reúne el día de hoy? El objetivo de la charla es generar pensamiento crítico y reflexivo en los participantes. Romper paradigmas acerca de la capacitación. Mucho se ha dicho acerca de la capacitación. Es por eso que el nombre de la charla es La capacitación es la clave. Sí, cuando nosotros pensamos en una clave, estamos pensando en una serie de palabras, de números, que tienen que seguir cierta secuencia para abrir y encontrar algo. ¿Sí? Entonces, generalmente la clave es un secreto que guarda mayor conocimiento o algo que nosotros atesoramos. Es por eso que la capacitación es la clave para el desarrollo de las organizaciones, el desarrollo personal. Pero la mayoría de personas hasta ahora la manejaba como un secreto y tenía resistencia a la capacitación. ¿Sí? Hoy por hoy, el secreto para el desarrollo de las organizaciones, y cuando digo organizaciones son las organizaciones familiares, las organizaciones empresariales, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones públicas, tendrán que hacer
uso de la capacitación para poder salir adelante de esta situación que estamos viviendo, no solamente en sus países, sino también en el mundo. La agenda de hoy es la educación y el desarrollo. Vamos a ver un paseo por la historia, vamos a ver el de la humanidad y la capacitación fueron de la mano, si fue lo único, si qué mismo pasó en el desarrollo de la humanidad. Mitos y verdades, capacitación, o sea, despejar esas dudas acerca de la capacitación, el conocimiento y el aprendizaje, la capacitación, por qué y para qué, en qué tengo que capacitar y el fin de la capacitación. Empecemos con recorrido por la historia. Escogí una porque me parece súper didáctica, ¿sí? Y es la prehistoria, los inicios de la humanidad. No nos vamos a detener en explicar el origen del hombre, si es que es de origen divino, evolución, si es que es producto de la acción o la última, los extraterrestres. Ese será motivo de otro curso, de otra. Pero lo cierto es que en este proceso de la prehistoria, ¿sí?, hay momentos claves, ¿sí? Al principio el ser humano comienza a instinto, ¿sí? Se diferencia de los animales, entierra a los animales, no entierran a los, el ser entierra a sus muertos, se dedica a la caza, obviamente, y tiene sus primeras herramientas que son hechas de palos y piedras. Pero en esta historia hay un momento clave que es la agricultura. Porque la agricultura ya obedece a un proceso. Es un proceso sistemático. Yo primero tengo que saber que este grano es siembro empleando un proceso, obedeciendo los tiempos, obedeciendo los requerimientos, o sea, la técnica, y tengo que esperar un tiempo, voy a cosechar muchos granos más. Entonces, ahí viene el tema de dónde nace el conocimiento, cómo se genera el aprendizaje y quién le enseñó al primer hombre. Como les digo, no nos vamos a detener en ese tipo de eventos, pero sí les invito a comenzar a generar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, que es uno de los objetivos de esta capacitación. Entonces, en la agricultura, ya regresemos por favor. En la agricultura se genera un momento histórico en que el ser humano ya es capacitado por otra persona. Y este, a su vez, capacita a las personas para que se mantenga el proceso, ¿sí? Esta capacitación se la realiza de forma verbal, uno a uno, ¿sí? Explico, ¿sí?, cómo tiene que ser el terreno, ¿no es cierto? Arar, hacer un hoyo o un hueco, poner la semilla, taparla, deshiervar las malas hierbas, esperar el proceso de crecimiento, cosechar. En este instante nacen los procesos. Yo estudié Administración de Procesos aquí en la Escuela Politécnica Nacional y desde ahí mi vida es un proceso. Si yo no hago esto, no puede pasar la otra tarea o la otra acción. Y si yo no cumplo con el proceso, genero gasto, ¿sí? En este instante, para mí, se genera ya el primer momento de la capacitación. Es una capacitación eminentemente técnica. Luego tenemos la ganadería, ¿sí? Con la ganadería ya se genera el fin de. Para aquello, tengo que cuidarles a los animales, ¿sí?, porque tienen un fin. El fin es que se reproduzcan los animales y obviamente me puedan satisfacer mi necesidad de alimento, así como también de vestido. También en este proceso se generan herramientas.
Ya, en cambio, un proceso de creación. Yo creo las herramientas, voy tecnificando las herramientas, tengo el arco, sí, tengo la lanza, tengo una especie de hacha. Igual, este conocimiento, transmitirlo a alguien para que se mantenga y no se diluya en el tiempo. Entonces, la capacidad en este instante de la vida, en esta etapa de la historia de la humanidad, es una capacitación única de uno a uno. ¿Sí? Edad de la prehistoria termina con la escritura, la invención de la escritura. Igual no nos vamos a demorar si fue Dios el que le enseñó a escribir, si fue el extraterrestre que le enseñó a escribir, si fue generación espontánea. Ese es motivo, como les digo, de otro seminario y taller. Entonces, tenemos ya escritos los procesos. Tenemos escritos los procesos y también sí, existe un poco de en las cuevas podemos encontrar ya un poco de arte. ¿Sí? Obviamente llegamos a la edad antigua. Recordemos que el arte es la expresión de los humanos a través del creativo. ¿Sí? Este concepto es muy importantísimo porque reúne muchos subconceptos a la vez. Llegamos a la edad antigua, obviamente va desde la aparición de la escritura, que marca un antes y un después en la humanidad. Tenemos que ver la importancia de los hechos en la humanidad. Siempre hay un antes y un después, un punto de quiebre que nos divide a los seres humanos. Tenemos la aparición de la escritura, tenemos un evento importantísimo que es el nacimiento de Cristo, y desde ahí tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sí? La llegada a este planeta de este personaje es súper interesante porque marca un antes y un después en la historia. ¿Sí? En la Edad Antigua hay un acontecimiento que para muchos no es tan importante, que es el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones. ¿Sí? La gente ya comienza a organizarse. El Estado, el derecho y la ley. Entonces ya nos comenzamos a organizar como sociedad y hoy eso genera un proceso de capacitación, de formación. Lastimosamente estos procesos de capacitación y formación estaban destinados para la clase alta, la élite de la sociedad, es decir, los reyes y la iglesia, tenían este privilegio, controlaban el conocimiento y la capacidad de poder transmitir este conocimiento. ¿Sí? Estos hechos son súper interesantes porque el objetivo de esta conferencia, como les digo, es generar pensamiento crítico y sistémico. ¿Cómo voy entrelazando todas las cosas para llegar hasta el momento en el cual... Sí. Aquí hay grandes civilizaciones, ¿no? Pero la historia no nos ha dado mucha información de la importancia y la grandeza de estas grandes civilizaciones. Una de ellas es la Sumeria, ¿sí? Tenemos el Imperio Romano, tenemos los griegos, tenemos a los egipcios. Son civilizaciones que tenían grandes conocimientos. Está demostrado que el conocimiento que ellos tenían es tal vez similar o superior al que tenemos hoy por hoy. Porque no existen explicaciones lógicas de por qué en ese tiempo, que supuestamente no tenían la tecnología que tenemos ahora, ya existían o aparatos o sistemas que se asimilaban mucho a esto. Pero la importancia de la Edad Antigua es el florecimiento de la filosofía y las bellas artes. Con el tema de la filosofía entran en juego el pensamiento moral, la importancia del ser humano, la importancia de cuestionarse, la importancia del autoconocimiento,
el ser humano comienza a cuestionarse el porqué de las cosas y el fin de las cosas. ¿Sí? Digo, este conocimiento, esta formación, esta educación, esta capacitación era un privilegio de las clases altas, es decir, de los reyes, de la monarquía y obviamente de la iglesia. La Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano. Hay montones de hechos históricos que son súper interesantes de conocer, que nos van a permitir generar pensamiento crítico y sistémico. En la Edad Media, la religión, la que prima, es la religión sola prácticamente a la sociedades. Caen los grandes imperios y se van formando los pequeños estados, ¿sí? Pero lastimosamente la religión y la religión católica, tenemos que decir las cosas, ¿sí? El cristianismo comienza una etapa que lastimosamente se llama el oscurantismo, donde todo el conocimiento que se tenía es restringido a las... El oscurantismo es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y conocimientos sean dichos a la población. El conocimiento es controlado y el conocimiento es limitado. Entonces, prácticamente no es que existe un retroceso, lo que existe es un movimiento de la evolución del conocimiento. Recordemos que la capacitación es transmitir, es el arte de transmitir los conocimientos. ¿Sí? En el oscurantismo, sucede es que se llega a un estado en que si tú opinabas diferente, eras perseguido. Si creabas conocimiento que no esté acorde a, eras perseguido, eras considerado mago, eras considerado bruja, ¿sí? Porque tenías que estar alineado con la religión católica, ¿sí? Entonces, este periodo de la historia es súper interesante porque muchas personas dicen que existió, como les digo, un retroceso. No es así. Lo que hubo sí es un estancamiento, fue más despacio, pero también hubo cierto conocimiento y ciertos descubrimientos, ¿sí? Luego pasamos a la famosa Edad Moderna. En la Edad Moderna es súper interesante porque aquí ya se centra en el hombre su perspectiva. El hombre pasará a ser la medida de todas las cosas. Surge el humanismo, surge el racionalismo y posteriormente la ilustración. Entonces, aquí tenemos que entender un poco lo que es el antrocentrismo. Es medio compleja esta palabra del antrocentrismo. Esto quiere decir que el ser es lo más importante. Deja de ser Dios lo más importante para la humanidad ver en el ser lo más importante. Y se genera una serie de normas y pensamientos filosóficos de lo que es la moralidad, ¿sí? Lo que es las normas. Se da una fuerte influencia a los valores, a los principios, ¿sí? Existe un empuje enorme de las artes y en especial de las ciencias y se generan nuevos instrumentos. La capacitación nuevamente, ¿sí?, surge. Yo tengo que generar conocimiento y transmitir el conocimiento. Ubiquémonos en el contexto histórico del tiempo. En su mente retrocedan hacia el tiempo y ubíquense en las películas de la Edad Moderna, ¿no es cierto? Donde todo es completamente artesanal. Donde si yo quiero un terno, tengo que irme a donde el sastre a que me confeccione un terno. Donde si yo quiero un par de zapatos, tengo que irme al taller de zapatería para que me hagan los zapatos. El pan hecho en casa en las panaderías, porque debemos considerar que todavía no estamos en la época industrial. Todavía es completamente artesanal, todavía vivimos en la parte rural. Todavía la agricultura sigue siendo
la actividad económica principal. Entonces, la capacitación todavía es técnica, pero acuérdense que ya en este tiempo surge el humanismo, entonces muchos valores y comienzan, desde mi punto de vista, a desarrollarse todo lo que son las habilidades blandas. ¿Sí? Acuérdense de sus abuelos que les decían, la palabra es lo primero, tenemos que ser puntuales, ¿sí? Tenemos que ser honrados, tenemos que ayudar a los demás. Acuérdense de sus abuelos, del sentido de solidaridad que tenían cuando hacían, qué sé yo, algún alimento en la casa, algún plato, compartían con los vecinos. Al menos así era acá en Quito, en nuestros pueblos. Compartíamos. Entonces, la parte rural todavía tiene una fuerte influencia. La sociedad está conectada y obviamente la capacitación, es decir, el conocimiento, es transmitido de familia en familia, de familia en familia, y de ahí nace la tradición esta de que si tu papá es sastre, tú tienes que ser sastre, que si tu papá era herrero, tú tenías que ser herrero, porque heredabas del arte de tu padre, ¿sí? Obviamente en la edad moderna se generan nuevos instrumentos, las ciencias van tomando un repunte, y lo más importante de la edad moderna es que surge el humanismo. Esto es importantísimo, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Llegamos a la edad contemporánea, ¿sí? Vieron que el viaje por la historia no estaba muy largo, estoy haciéndolo rápido, ¿no? Es el periodo de grandes avances y descubrimientos científicos. Es cuando tenemos la mayor cantidad de influencia científica, toda la gente se pone pilas, son iluminados. Ahí nuevamente llegamos a la conclusión de dónde nace ese conocimiento, si es producto de la investigación, es producto de la creatividad, es producto de la intuición, es producto de la necesidad, qué sé yo, ¿sí? Entonces, comienza, pero un despunte total de los descubrimientos científicos. Se generan los medios masivos de comunicación, tenemos todo lo que es radio, televisión, cine, imprenta, todo, absolutamente todo lo que conocemos hoy día tuvo sus inicios en la edad contemporánea. Sí, el crecimiento intelectual es espectacular, nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, pensamiento filosófico, pensamiento sistémico, existe de todo. Y obviamente tenemos aquí es donde tenemos la famosa revolución industrial, donde la población rural va hacia las fábricas y se comienza a generar toda la parte urbana de las ciudades, ¿sí? En este momento histórico, es decir, en edad contemporánea, es donde se generan las grandes ciudades como nosotros las conocemos, pero también se genera la explotación del trabajador, ¿sí? Obviamente también tenemos las guerras. En este instante o en este periodo de la vida es cuando surgen todo lo que es la capacitación administrativa, todo lo que es procesos, todo lo que es ventas, todo lo que es atención al cliente, obviamente en sus diferentes etapas, porque siempre tenemos que considerar que lo primero es la capacitación técnica, porque yo tenía que enseñarle al obrero a cómo armar, a cómo desarmar, a cómo prender la máquina, a cómo apagar la máquina. Debemos de entender que todo esto nace con las máquinas de vapor. Entonces la capacitación técnica era la prioridad. Luego pasamos a la capacitación y a los procesos administrativos. Todo lo que es administración, todo lo que es procesos. Luego pasamos a los procesos comerciales. ¿Cómo puedo vender? ¿Cómo puedo llegar al cliente? Y obviamente en su debido tiempo van rompiendo paradigmas. Pero lastimosamente se va perdiendo todo este tema de las famosas habilidades blandas. Todo es administración técnica. Y lo más grave del asunto es que las personas se vuelven consumistas y su razón de ser ya no es el ser humano, ¿sí? Ya no es cuánto valgo por lo que el número de valores que tengo, sino
por la cantidad de materiales que tengo. Nos volvemos completamente materialistas. Mi felicidad está basada en la adquisición de bienes. Yo para ser feliz tengo que tener mi televisión de 45 pulgadas. Yo para ser feliz tengo que tener mi BMW. Yo para ser feliz tengo que tener. Y existe una brecha entre el ser, ¿sí? O sea, la parte espiritual, la parte moral del ser humano, y prevalece la parte material. Vamos a ver un video, con esto terminamos ya el paseo por la historia, y vamos a ver un video para su reflexión y análisis de la edad contemporánea. Les invito a apagar a silenciar sus micrófonos.
El video es un poco fuerte, la verdad, pero lastimosamente refleja la sociedad en la que vivimos. Como les dije, este es un curso para o una conferencia para generar pensamiento crítico. Les voy a poner una serie un collage de pensamientos para que ustedes tengan la gentileza de leerlos uno por uno. Nos vamos a tomar el tiempo de leer uno por uno, hacer un pequeño análisis de reflexión. ¿Sí? Es por eso que, como les habíamos dicho, tengan una libretita para anotar y que ustedes escojan el que más les impacte, porque realmente el tema de capacitación es fascinante siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad de capacitarnos. Lastimosamente las personas no tenemos la buena costumbre, ¿sí?, de capacitarnos. Hablo por mi país, Ecuador. Lastimosamente los empresarios, los empleadores, creen que la capacitación es un costo. Y paradójicamente, a los trabajadores no les gusta capacitarse porque creen que es una pérdida de tiempo. Entonces, las personas que nos dedicamos a la capacitación realmente hacemos un esfuerzo para poder llegar con esta clave, con este secreto para el desarrollo personal y profesional a los empleados. Voy a poner mi super cronómetro para que ustedes tengan un minuto para poder leer los stickers. Ok, vamos a hacer una dinámica pequeñita con las personas que están presentes. Esa es la importancia de asistir a las conferencias peinados, porque de pronto nos pueden hacer participar el día de hoy. Me gustaría ver si es que veamos aquí al azar. Oscar Patiño. Oscar Patiño, ¿está por ahí? Estoy. Perfecto, mi estimado Oscar, por favor, díganos cuál post le gustó más y por qué. El que aprende y no practica. Es como que se me olvida la terminación de la frase, pero ese es como que no se me olvidó, pero me gustó ese porque los procesos educativos tradicionales están planteados sobre tiempos largos de conocimiento sin práctica. Y lo titulan a uno para uno salir a practicar. Deberían ser procesos que lo titulan a uno cuando uno ya ha adquirido la habilidad. Esa me llamó la atención. Perfecto. A ver, Paula Vega, primero que nos diga dónde está ubicada y que si es de Ecuador, Colombia, México, y nos diga qué sticker le gustó más y por qué. Buenas noches. A mí también me gustó el mismo que decía el señor, no me acuerdo el nombre. Oscar Patiño. Ah, Oscar, a mí también me gustó el mismo.
el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra, de Platón. Yo sí me anoté completo porque me gustó mucho. Perfecto. Pato, en Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Veamos Alicia Arregui. Tenemos más mujeres, ¿ah? Eso es bueno. Hola, ¿qué tal? Soy de México. Qué chévere, qué gusto. Cuéntenos, ¿qué post o sticker le gustó más? El tema de el que aprende pero no lo ejerce, no lo transmite. Yo creo que el que sabe algo debe de transmitirlo, de comunicarlo a más personas. Y bueno, Perfecto. también la sencillez pues de saber que no siempre lo sabes todo, ¿no? Y tienes que seguir investigando o aprendiendo. Muy bien. Creo que participaron todos los países. Ok, les voy a contar cuál es el que más me gusta a mí. El que más me gusta a mí dice, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse de las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Esto lo dice Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca de sentido, que les invito a leerlo, especialmente en estos momentos de pandemia. Viktor Frankl, psicólogo de la escuela humanista, ¿sí? Creador de la corriente psicológica logoterapia, y él vivió en los campos de concentración y hizo justamente un experimento. Es increíble cómo él pudo identificar o analizar cuáles son las características de que por qué los alemanes escogían a unas personas y a otras personas. Ese fue su investigación, ¿no? Esa fue la pregunta que él se hizo. ¿Qué tienen en común las personas a las que los alemanes no les escogen para matarles y las personas que les escogen para seguir viviendo? Y para no alargarles del cuento y motivarles a que lean el libro, porque es buenazo, él llega a la conclusión de que aquellas personas que tenían un propósito de vida, un sueño, una ilusión, un plan a futuro, fueron las que salieron adelante y superaron esa parte también oscura y nefasta del holocausto. Ok, esa es la que más me gusta a mí. Obviamente todos tienen su momento de aprendizaje. Y el otro, este sí es el que vive en nuestros países, el que vive en nuestra población, el que vive en nuestros empresarios y el que viven nuestros trabajadores. La verdadera ignorancia no es en la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Hoy por hoy tenemos todos los conocimientos del mundo en el Google, ¿no? Si comparamos el Google, el Wikipedia, el sistema de información que tenemos al alcance de hoy, sería más o menos como en la Edad Media la Biblioteca de Alejandría, donde estaba contenido todo el conocimiento, donde tenían la mayor cantidad de papiros. Esa biblioteca es espectacular. Por si acaso es un mito que la biblioteca fue incendiada. No, la biblioteca perdió su vigencia poco a poco, y obviamente cuando llegamos al periodo del ocultismo, toda esa información fue depositada en otras bibliotecas que, como les digo, es motivo de otro curso. Ok, hasta aquí el paseo por el tiempo. Cada cual sacará sus conclusiones acerca de la importancia de la capacitación y cómo la capacitación ha ido caminando en el desarrollo de la humanidad. Y en qué nos hemos convertido. El video, es, como les digo, es un poco fuerte, y en qué se convirtió la humanidad. Hoy vamos a hablar acerca de los mitos y verdades de la capacitación. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? El primer mito: la capacitación es un costo. La verdad es que la capacitación es una inversión. Cuando las
organizaciones, y se entienda por organización, familia, sociedad, empresa, empresa privada, empresa pública, ONG, cualquier tipo de organización, entienda que la capacitación es una inversión. Todos los miembros de la organización podrán estar mucho mejor. Y obviamente minimizaremos el impacto o la resistencia que tenemos a la capacitación. Aquí hago referencia a la charla primera de este ciclo de conferencias. Tenemos que romper paradigmas, ¿sí? El paradigma debe ser, tengo que capacitarme yo como persona, ¿sí? Y yo como líder tengo que capacitar a los miembros de mi organización y no verlo como un gasto, sino más bien como una inversión. El mito, es difícil medir el impacto de la capacitación. Ese es un mito. Y los gerentes de talento humano saben que si hay cómo medir el impacto, existe una fórmula matemática para medir el impacto económico de la inversión en capacitación. La fórmula es el ROA, no vamos a entrar a explicar la fórmula. Pero les dejo, así como vayan anotando en los deberes, porque a mí me gusta enviar deberes a los participantes. Los deberes es anotar la fórmula del ROA. La capacitación es solo para los trabajadores. Ese es el mito más grande que existe en el ser humano. La capacitación necesitamos todos, porque yo necesito capacitarme, ¿sí? Vamos a ir de la base hacia arriba. Yo necesito capacitarme como hijo, porque yo necesito ser un buen hijo, y nadie nos enseña a ser buenos hijos, ¿sí? Yo necesito capacitarme como hermano, porque necesito ser un buen hermano. Yo necesito capacitarme como amigo, ¿sí? Yo necesito capacitarme como novio, como enamorado, y cumplir con el proceso. He ahí la importancia de los procesos. Primero hay que ser enamorado, luego hay que ser novios, y luego tenemos que ser esposos. Así dice el proceso. Sí, hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que yo me enamoré a primera vista. Eso se llama enamoramiento, está bien, pero tenemos que pasar al proceso del noviazgo y luego al proceso del matrimonio. Entonces, yo tengo que capacitarme para ser novio y tengo que capacitarme para ser esposo, porque nadie nos enseña a ser esposos o esposas. Y luego tengo que capacitarme para ser padre de familia, porque yo tengo 2 bebés, una niña de 28 años y un niño de 22 años, y resulta que cuando nacieron yo buscaba el manual de procedimientos, el manual de instrucciones, y nunca encontré, o sea, nunca encontré. Si tú vas y te compras un televisor, una tostadora o una computadora, lo primero que haces es leer las instrucciones. Pero tienes un ser humano a tu cargo y no hay manual de instrucciones. Entonces yo tengo que aprender a ser padre de familia. Tengo que aprender a ser jefe, tengo que aprender a ser líder, tengo que aprender a ser trabajador. ¿Okay? Entonces la capacitación no es solo para los trabajadores, eso es un mito. La capacitación es para todas las personas y todas las personas necesitamos de la capacitación. La capacitación es de corta duración, ese es un mito. ¿Sí? La capacitación será o durará el tiempo que tenga que durar. Capacitación puede ser una charla de 30 minutos. Lo interesante es el fin de la capacitación, porque yo en una charla de 30 minutos te puedo enseñar a lavarte las manos y así evitar que te contagies del famoso COVID y contagies al resto de personas. Así como también me puedo demorar, qué sé yo, en un proceso de capacitación en una escuela para padres o en un proceso de transformación personal. El tema es el fin de la capacitación. ¿Cuál es el fin de la capacitación que ya vamos a ver al final? La capacitación no es educación. Eso es un mito. La verdad es que la capacitación es un proceso educativo y es parte del sistema general de formación del ser humano. Tenemos que ir rompiendo ese mito, ¿no? O sea, no estamos programando robots, estamos trabajando con seres humanos, ¿sí?
El ser humano tiene libre albedrío, tiene pensamiento, tiene la capacidad de aprender. La capacitación técnica es más importante. Aquí yo les voy a contar una historia. En el Ecuador existe la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, CETEC. Entonces, este organismo daba, porque ya no tiene dinero, daba o subsidiaba la capacitación de los trabajadores. Obviamente era el mismo dinero de los trabajadores, ¿sí? Entonces, subsidiaba hasta el 80% del valor de la capacitación técnica y el 20% de la capacitación en habilidades blandas. Entonces, yo hablaba con los directivos de turno y les decía, ¿por qué? Si es más importante las habilidades blandas, es más importante el saber por qué yo me pongo el casco y obedecer, que me vengan a decir en el curso de seguridad y salud ocupacional, tiene que usar casco, tiene que usar mascarilla, tiene que usar guante. Si la persona no tiene la intención de usar el guante, si no sabe obedecer las instrucciones, igual caminarán sin guantes, igual caminarán sin casco, igual caminarán sin línea de vida e igual se caen. Más importante es el saber obedecer la instrucción, ¿sí?, que el curso en sí. Entonces, todos los cursos de capacitación son importantes. Todos. Porque al igual que la capacitación técnica, como la capacitación en valores, como la capacitación en habilidades blandas, es importante porque el ser humano es integral. Y las acciones que tiene que hacer el trabajador en las organizaciones o el colaborador en las organizaciones siempre tienen un fin. Lo importante es que el trabajador entienda el fin de la tarea o acción que tiene que hacer. Entonces, con estos pequeños tips, esperemos haber roto los mitos de la capacitación y apegarnos o tener una nueva concepción de lo que es la capacitación en el ser humano. Llegamos a la parte del aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo funciona esto del aprendizaje y el conocimiento? Importantísimo, porque hemos hablado de capacitación y transmitir conocimientos, y que transmite conocimientos, y que cuando le entregaron la semilla y le enseñaron el proceso de sembrar al primer hombre en la tierra, en la prehistoria, ¿se acuerdan de la primera lámina que era importantísima? Entonces, ahí viene el tema del aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo funciona esto? Y para esto les voy a contar una historia, ¿sí? A ver, pilas. Igual, ubíquense en el contexto, estamos un hombre ermitaño en una montaña, ¿sí?, y abajo una población. Entonces el hombre en la montaña, quiero que saquen su libreta y su esfero, ¿sí? Regresemos, por favor. Entonces, el hombre en la montaña, yo también voy a hacer el ejercicio. Él no sabe que abajo hay personas que tienen auto. Entonces, él es feliz en la ignorancia. Y él no sabe que no sabe manejar. ¿Sí? Entonces, lo primero es, yo no sé que no sé. Y soy feliz en mi ignorancia. ¿No es cierto? Yo no sé que no sé manejar auto. ¿Por qué? Porque para esa persona ermitaña en la montaña, el auto no existe. Entonces, él no sabe que no sabe manejar. ¿Sí? Y es feliz en su ignorancia. Entonces, a esto se llama la inconsciencia del conocimiento. Yo inconscientemente sé que no sé. No tengo por qué saber. Entonces luego dice, voy a ver qué pasa. Y baja al pueblo. Y obviamente se sorprende al ver que existen autos. Y en ese instante, él sabe que no sabe manejar.
Y este es el famoso conocimiento consciente. Yo estoy consciente de que no sé algo. Y obviamente nace la necesidad de aprender esta habilidad. Y ahí nace el aprendizaje. En nuestro país se llama NETA la agencia que te da el carnet para que tú puedas sacar la licencia de conducir. O sea, tienes que seguir un proceso de capacitación, te capacitas, vas a una escuela de manejo, sigues varias semanas, te enseñan a manejar y te dan un certificado de que has aprobado el curso de capacitación y con ese certificado vas a sacar la licencia. ¿Estamos? Entonces, yo inicio el proceso de aprendizaje y ya sé que sé. En ese instante ya sé que sé y comienzo a manejar. ¿Sí? Entonces, ese es el conocimiento consciente. Yo ya sé que sé manejar y comienzo a manejar mi auto. Obviamente esto lo hago con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica. Yo creo que todos o la mayoría de los asistentes sabe conducir un auto y sabe más o menos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Acuérdense de la primera vez que ustedes comenzaron a manejar, si se sentaban temblando, le cogían durísimo al volante y acomodaban el retrovisor, se prendían las plumas, no sé, porque siempre se prenden las plumas cuando uno aprende a manejar, no entiendo, hasta ahora debe haber una conexión entre el volante y las plumas o algo, y ponía el retro y comenzaba a salir despacito. Y luego viene la parte en que yo no sé qué sé, es decir, viene el conocimiento inconsciente, porque en este instante ustedes cogen las llaves del auto, prenden el auto, ¿no es cierto? Ponen retro o ponen primera y salen. Inconscientemente. Comienzan a actuar inconscientemente. Entonces, este es la famosa relación entre el aprendizaje y el conocimiento. Obviamente, existen muchas técnicas de aprendizaje, ¿sí? No es un curso de aprendizaje, o sea, existen técnicas de aprendizaje, cómo llegar al capacitado, cómo llegar al estudiante, cómo llegar al participante, cómo llegar al beneficiario, cómo le llamen en cada uno de los países al participante o al beneficiario de la capacitación. Existen diferentes técnicas, diferentes herramientas para poder transmitir ese conocimiento para que las personas interioricen ese conocimiento y lo pongan a vivir y a poner en práctica el conocimiento. Es por eso que la importancia de los operadores de capacitación, acá en nuestro país se llaman operadores de capacitación, ¿sí? Estamos certificados por este órgano de control que es la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, CETEC. Entonces, esta secretaría es la que más o menos norma o regula los procesos de capacitación, ¿sí? Entonces, la importancia del proceso de capacitación es para interiorizar en las personas, en el participante, y que pongan en práctica la capacitación, ¿sí? He ahí la importancia de los facilitadores, en cambio, estar preparados, tener técnicas, herramientas, y ahí celebro yo la feliz coincidencia de encontrarnos justamente en una certificación internacional con Adri Castañeda y Yair en la ciudad de Bogotá. Nosotros nos conocimos justamente en una certificación internacional de aprendizaje experiencial, una de cuantas técnicas, y cada uno tiene sus respectivos certificados de capacitación por competencias, capacitación inductiva, capacitación y una serie de herramientas para el aprendizaje. Pero todo esto lleva un tiempo, ¿sí? He ahí la importancia de dar seguimiento a los procesos de capacitación. Nosotros tenemos que generar procesos de capacitación o el líder tiene que generar o tener la capacidad de generar procesos de capacitación para
los beneficiarios. Luego llegamos a la pregunta, ¿en qué capacito y por qué capacito? ¿Sí? Y ahí entramos a lo que venimos, a romper paradigmas. Así es que alístesen. Lo primero que tenemos que capacitar hoy por hoy, ¿sí?, es en autoconocimiento. Si es que las personas, si es que los miembros de la organización, sean estos, nuestros hijos, nuestros compañeros de la asociación de fútbol, de nuestros compañeros de la iglesia, que es una organización, nuestros compañeros de trabajo, no tenemos autoconocimiento, estamos realmente perdidos en el espacio. Lo más importante en el ser humano es saber quién es, qué es. Y yo creo que la humanidad ya debe decir la verdad a los seres humanos y decirles que realmente somos seres espirituales viviendo un momento terrícola acá en este planeta, ¿no es cierto? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, para que tengamos conciencia de nuestro espíritu, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. ¿Y qué saber hacer con cada uno de estos? El autoconocimiento me permite saber quién soy yo y hacia dónde voy yo. Me permite saber cuáles son mis valores, cuáles son mis principios. Sí, ya lo dijimos, somos seres espirituales, ya lo dije. ¿Sí? Luego, inmediatamente llegamos a generar pensamiento crítico y sistémico en los participantes. Si yo no enseño a pensar a los trabajadores, les puedo dar 20,000 cursos de capacitación. Personalmente estoy dedicado a la capacitación más de 12 años y en este tiempo he tenido la oportunidad de ser director de varios institutos y centros de capacitación del país y se realizaron encuestas. Y en las encuestas es increíble lo que nos contestan. ¿Qué tal la capacitación? Califique la capacitación. Bueno el break. ¿Qué tal el instructor? Las instalaciones estaban bien. No, mismo, no. ¿Por qué? Porque es algo que ya saben. Es increíble porque generalmente nos contratan para, por favor, necesitamos un curso de ventas. Muy bien, llegamos al auditorio y comenzamos el curso de ventas y les preguntamos, ¿y cuánto tiempo tiene usted en ventas? Y el señor que está recibiendo el curso te dice 5 años en ventas, o 10 años en ventas, o 4 años de ventas. Y el gerente de ventas pretende que este humilde servidor le enseñe a vender al vendedor que sabe más que mí, porque él está en la práctica y sabe cómo funciona y sabe el giro del negocio. Lo que yo hago es enseñarles pensamiento crítico y sistémico. ¿Por qué vendo? ¿Para qué vendo? ¿Cómo me beneficia las ventas? ¿Sí? Y cómo esto afecta a todo mi sistema económico, social, moral de mi entorno. ¿Cómo afecta la venta de hoy? ¿Sí? En la consecución de mis sueños. Entonces, uno de los programas de capacitación que tendremos que hoy por hoy comercializar o deberían requerir las organizaciones es el pensamiento crítico y sistémico. Otro tema que es importantísimo y creo que necesario para las personas es lógica, ética y cosmovisión. La parte de los valores, retomar la parte de los valores, ¿sí? Saber qué es lo bueno y qué es lo malo, hasta dónde está bien y hasta dónde está mal, cómo mi comportamiento afecta a otras personas. Y obviamente saberme ubicar en mi cosmovisión, en dónde estoy, en qué parte del universo, en qué parte de la población, en qué parte de la ciudad estoy, cuáles son mis costumbres, cuáles son mis tradiciones, ¿están bien o están mal? Entonces la lógica, la ética y la cosmovisión me van a permitir a mí ser mejor persona. Al ser mejor persona, soy mejor hijo, mejor trabajador, mejor ciudadano, mejor ser humano. El otro tema, y que
ese sí va a estar en boga, son las normas de convivencia. Las normas de convivencia son importantísimas porque si no respetamos a los demás, si no respetamos las normas de seguridad, si no respetamos el aislamiento, si no respetamos las normas de higiene, si no respetamos el distanciamiento, simplemente nos vamos a enfermar. Entonces, las normas de convivencia son importantísimas para hoy por hoy la convivencia, hoy por hoy el desarrollo de las organizaciones. Y el otro tema, ya lo habían dicho desde antes, son las habilidades socioemocionales. Todo lo que yo tengo que hacer para poder ser mejor. O sea, todo lo que tiene que ver con la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación asertiva, la resolución de problemas, la resiliencia, la empatía, todo lo que son emociones y cómo yo me comporto en la sociedad. Y por último, llegamos al fin de la capacitación. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la capacitación? Para mí, esto sí es propio, el fin de la capacitación es el desarrollo personal. Si es que la capacitación no tiene ese fin, ahí sí será un costo para la empresa, porque lo que el líder, porque lo que las organizaciones deben buscar es el desarrollo personal de sus colaboradores. El instante que yo, como persona, como ser humano, busco mi desarrollo personal, voy a ser mejor trabajador, voy a ser mejor ciudadano, porque estoy encaminado en un círculo virtuoso de calidad. Siempre voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de hacer el bien, voy a tratar de colaborar, voy a vivir los valores. Hasta aquí mi presentación. Les dejo un video que igual les invita a reflexión y obviamente abriremos el foro para las preguntas. Muchas gracias. Veamos atentos el video.
Pues muchas gracias, Nelson. Gracias por tu excelente presentación. Y me voy a permitir, con tu permiso, hacer un pequeño resumen nada más, un compendio de lo que nos comentaste esta noche, para pasar a las preguntas y respuestas muy rápido con Catherine. Y bueno, primero nos hiciste una excelente, ilustrativa paseo por la historia de cómo aprendimos todos, ¿no? Eso me gustó mucho. Me gustó mucho la parte de que el aprendizaje es la clave para abrir algo, es para abrir conocimiento, ¿sí? Entonces, muchas gracias por eso. También me gustó mucho la parte que comentaste de que la capacitación es parte de un proceso. Y parte de esa capacitación no necesariamente nos la tiene que dar alguien más. Cuando aprendemos puede ser autoaprendizaje, porque si somos empíricos, muchas veces el aprendizaje es auto, pero de cualquier manera es aprendizaje, ¿sí? De ahí nos llevaste a varias frases. A mí la que me gustó y lo voy a mencionar, y se los voy a dejar de ahí también para reflexiones, la que decía, si crees que la capacitación es cara, prueba con la ignorancia. Y como empresarios, creo que es muy, muy importante, si a final de cuentas nuestra empresa es lo que busca es rentabilidad, pues tendríamos que pensar un poco justamente en qué es lo que queremos. Tener personal capacitado o personal que simplemente, pues, trabaje y haga cosas como robot, como lo vimos en el primer video. Creo que ilustraron muy bien los dos videos. A mí me gustó mucho el que estaba en medio, porque de verdad es una realidad que vivimos hoy en día. Queremos ser robots, inclusive lo mencionaste en tu participación, o queremos ser personas que piensen. ¿Qué queremos al final del camino? Entonces, bueno, son cosas que me gustaron mucho. Hablaste de los mitos y las verdades, las mencionaré, sobre todo las verdades. La capacitación es una inversión. Sí se puede medir la capacitación, solo hay que buscar esa fórmula que está ahí. Seguramente el personal de RH la conoce perfectamente. La capacitación es para todas las personas, desde el líder hasta cualquier persona de la organización. La capacitación abarca todos los temas, es verdad. Ya hemos hablado de técnicos o de habilidades blandas. La capacitación debe darnos lo necesario. La capacitación es un proceso educativo y todos los temas de capacitación son importantes. Creo que así debe de ser. Al final, y para cerrar, diré algunas cosas que mencionaste al final, que el líder debe tener la capacidad de generar procesos de capacitación. Como líderes debemos de poner el ejemplo. Entonces, si los generamos y motivamos a nuestros colaboradores, ellos irán con mucho gusto. Y una pregunta es, ¿en qué me voy a capacitar? Y lo mencionaste muy bien. Ahora debemos de voltear la mirada al autoconocimiento, al ser de cada colaborador, al ser mío como líder de una organización y preguntarnos quiénes somos. Y por último, creo que no nada más a nuestros colaboradores, y voy a hablar, creo que de manera general, en las escuelas lo que deben de estar pensando ahora es dejar de crear personas que trabajemos como robots y enseñar a los jóvenes a pensar, a cuestionarse, todo el tiempo estarse cuestionando y no solamente seguir instrucciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto cerraría y nuevamente te agradezco mucho y te felicito, Nelson, por tu presentación. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Veamos Buenas cómo nos noches. va con las preguntas. Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro último día del ciclo de conferencias internacional. Por favor, para continuar con las preguntas, tienen la oportunidad de hacerlo por medio del chat. Yo las leeré o a su vez pueden alzar la mano. Tenemos aquí una pregunta. Iniciamos con Gonzalo.
La capacitación parte de un concepto de hacer capaz a una persona para algo, por lo que considero que los objetivos de la capacitación podrían ser el primer paso. Es importante evaluar el aprendizaje y medir los impactos de la capacitación. La pregunta es, ¿cuáles serían tus comentarios al respecto? Bueno, yo creo que más que una pregunta es una aseveración lo que está diciendo Gonzalo. La capacitación es un proceso y es una necesidad que tienen que tener las empresas. La capacitación es medible y más bien yo argumentaría que hoy por hoy, si es que los líderes no invertimos en capacitación en estos momentos que está atravesando la humanidad, va a ser muy difícil que salgan adelante o que salgamos adelante. Solos no vamos a poder salir adelante. Vamos a necesitar de nuestro equipo de trabajo, de nuestros colaboradores. Y la forma de que nuestros colaboradores estén con nosotros será cambiando su forma de pensar. Nosotros hicimos, y digo, cuando digo nosotros, hablo de Cambeda y de mí, de todos los trabajadores, de todos los colaboradores, ya varios encuentros. Uno fue con la Cámara de la Pequeña Industria, el sector alimenticio específicamente. Y en este café de trabajo que le llamamos nosotros, salió a luz de que todos los dueños de la pequeña y mediana empresa estaban enfocados al ser humano. O sea, todos decían, tenemos que trabajar en nuestro personal, tenemos que trabajar en nuestro personal, tenemos que darle a nuestro personal, tenemos que cambiar el chip de nuestro personal. Es por eso que yo escogí justamente este tema, porque si no trabajamos, si no nos enfocamos en el ser humano que es parte de nuestra organización, no vamos a salir adelante. Nosotros debemos considerar o tener presente de que la empresa no es el edificio, no es la computadora, no es la máquina, ¿sí? La empresa la hacen las personas. Las personas son las que manipulan las máquinas, las personas son las que cuidan el papel, las que cuidan el ahorro de energía, las que trabajan conscientemente para la productividad y para poder sacar adelante la organización. Y sin capacitación, difícil que salgamos adelante. Basta que, al menos en estos momentos, suficiente que una persona no sea lo suficientemente consciente en decir, estoy enfermo, no puedo ir a la oficina o a la empresa para que nos contagie a todos. Esto es simplemente un valor, un principio, la confianza, la solidaridad con los demás, el respeto a los demás. Porque y está sucediendo eso en las calles de nuestros países, porque puedo decir, al ver las noticias en México y en Colombia y en nuestro país está sucediendo lo mismo. Gente que está enferma está saliendo a las calles y está contagiando a los demás. O sea, ese tipo de personas, ¿dónde están los valores y dónde están los principios? Entonces, si nosotros no transmitimos este tipo de valores a nuestros colaboradores, y retomo las palabras de Luz Adriana en la charla de ayer, ¿dónde está la confianza? Yo como líder debo generar confianza en mis trabajadores. Y eso lo hacemos instruyendo a las personas y obviamente con nuestro ejemplo. Tal vez tenemos otra pregunta, Catherine. Claro que sí. Ricardo Velázquez nos dice, ¿cómo motivas a tu colaborador a que se capacite más y salga de su área de confort sin que lo tome de manera personal o como presión en su desempeño? Primero con el ejemplo, porque otra de las cosas que nosotros los capacitadores y los que dirigimos operadores de capacitación es que nos entrevistamos con el gerente y nos toca por poco decirle, pero el requisito es que usted esté presente en la capacitación. Y la respuesta es, voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible. Y generalmente no asisten a la capacitación, pero sí obligan, porque ahí viene a ser una obligación, a sus colaboradores a asistir a la capacitación.
La otra es buscando temas de capacitación que el colaborador siente que van a ser para beneficio propio. Es decir, algo que me beneficie a mí para mi desarrollo personal y profesional. Porque si al vendedor le doy el curso de ventas, va a asistir de mala gana al curso de ventas. Si a la señorita de atención al cliente que ha estado trabajando 10 años le doy nuevamente el curso de atención al cliente, lo va a vivir de mala gana. Pero si es que yo cambio el tema, planifico con el operador de capacitación y con el capacitador o facilitador los temas puntuales que yo quiero topar en la capacitación, el capacitador, el personal lo va a asumir como propio. Y algo importantísimo, y voy a compartir el conocimiento con todos mis colegas, porque veo que hay colegas y competencia también en la sala. Es bueno que la competencia le vea a uno. La metodología que utilizas. ¿Qué metodología estás utilizando para llegar a las personas? ¿Cómo le hago interesante a mi seminario, a mi taller, a mi charla, a mi conferencia? Porque de pronto tengo solamente 1 hora o 2 horas para dar la charla o la conferencia. O tengo 4 horas, 5 horas. Pero todo depende de la dinámica que utilices y el interés que pongas en la charla y la pasión que pongas al transmitir los conocimientos. Entonces ahí el colaborador lo va a sentir como suyo. Yo generalmente no hablo de la empresa, nunca hablo de la empresa, hablo de la organización más importante del mundo, que es la familia. El instante que topas la familia y le dices que el cliente interno es tu hijo, ya es otra cosa. Ya te ponen más atención. Ya se les prende así los ojitos como se les prendió a algunos de ustedes. Dijo, sí. Por concepto, el cliente interno es mi hijo, es miembro de la organización. ¿Sí o no? Entonces, depende mucho de la técnica, depende mucho de la pasión que le pongas en el taller. Y sobre todo, el ejemplo. Tenemos otra pregunta. Claro que sí. Vamos a darle paso a Óscar Patiño, que nos había alzado la mano, para luego continuar con las preguntas del chat. Adelante, Óscar, estás abierto al micrófono. Gracias, perfecto. ¿Me escucha, Nelson? Sí, fuerte y claro, Óscar. ¿De dónde está conectado? Qué gusto. Yo vivo en Washington, D.C. Qué gusto, qué chévere. Un saludo. Gracias, Nelson. Nelson, una pregunta puntual. Volviendo a la frase que hiciste énfasis, que termina con la conciencia de tener una tarea en la vida. Eso me hace pensar en puntos específicos, que es propósito y visión. Perfecto. Y en ese propósito y visión, generar pasión y convicción para tener influencia. O sea que entiendo por qué la frase puede ser appealing, o sea, puede ser clave. Y sobre todo en tiempos como estos, donde los esquemas tradicionales han mostrado y los seres humanos necesitamos un empoderamiento distinto. Y yo me imagino que en el modelo que propones, la idea es elevar ese nivel de visión y ese nivel de propósito para definitivamente tener una educación integral. ¿Cuál es el punto o los elementos que empoderan el sentido de propósito y visión dentro de tu sistema de capacitación? Excelente la pregunta. Te felicito por la pregunta. Muchas gracias. A ver, lo primero que debemos considerar es que igual, según los análisis que se han realizado, apenas el 5% de la población tiene misión y visión personal. El 95% de la población vive bajo la influencia de factores externos. Es decir, lo que me dicen los medios de comunicación, es decir, lo que me dice la moda, es decir, lo que me dicen mis amigos, es decir, lo que me dice la sociedad. He ahí la importancia de generar pensamiento crítico. Entonces, si es que yo no sé por qué trabajo, que es a lo que se refiere Víctor Frank,
si yo no sé por qué sobrevivo, yéndonos al contexto histórico. A mí me encanta esto del contexto histórico porque mentalmente te vas al lugar de los hechos, ¿no? O sea, te pones en el lugar de los hechos. Entonces, en este instante yo estoy en un campo de concentración con montones de alemanes vigilándome entre la vida y la muerte todos los días. Y me pregunto, ¿qué me motiva a vivir? Entonces, en ese instante, yo descubro que el querer abrazar a mi familia, el querer verles a mis hijos, el querer estar con mis amigos, el querer escribir un libro, el querer contar todo lo que me sucedió al interior del campo de concentración al mundo, me va a motivar. Entonces, la motivación que yo tenga para poder llegar a esa consecución, ese camino, es el que me va día a día a llevar a la acción diaria de enfrentar un reto. Hoy por hoy es un reto la vida, ¿sí? Tú te vas a enfrentar a un mundo nuevo, a un nuevo contexto, a nuevos paradigmas, a nuevos hábitos. Todo va a ser nuevo. Aquella persona, aquel gerente, aquel líder, aquel padre de familia que crea que vamos a regresar a los mismos hábitos, a las mismas costumbres, a las mismas acciones de hace 60 días, está completamente equivocado. Vamos a regresar a un mundo nuevo, ¿sí? He ahí la importancia de capacitar a las personas. Yo no entiendo por qué los gobiernos no están en una fuerte campaña de difusión a través de todos los medios de comunicación. Sí, al menos en nuestro país estamos en un estado de excepción donde yo puedo ordenar, yo como Estado puedo ordenar a todas las personas. Porque no estamos en un constante proceso de capacitación, que lávate las manos, que sobrevive, que encuentra la vida, tú puedes, tú eres una persona valerosa, tú eres una persona ordenada, tú eres una persona consciente, respetemos los espacios. Nada, lastimosamente nada. Entonces, pues nuevamente para retomar la pregunta, primero lo que yo tengo que generar es autoconocimiento en las personas, que sepan quiénes son, es decir, mi misión, y la otra, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál va a ser mi aporte en el planeta? ¿Cuál va a ser mi aporte a la sociedad? ¿Cuál va a ser mi aporte, mi contribución, ¿sí? Mi legado? ¿Cómo le quisiéramos llamar? Es por eso que es un tema apasionante, porque va más allá del materialismo, ¿sí? Y las condiciones sociales y las condiciones del mundo hoy por hoy se están dando para retomar justamente nuevamente la importancia y el valor de lo fundamental que es la vida, la familia, mi organización, ¿sí? Para poder salir adelante de esta situación. Quedamos en no decir crisis, pero a veces se nos va, ¿sí? En estos momentos históricos que está viviendo la humanidad. O sea, es interesantísimo cómo podemos tener diferentes perspectivas de esta situación, ¿sí? Yo le veo desde una perspectiva, wow, o sea, una perspectiva completamente espiritual, cómo, ¿sí? Las personas están llegando a fortalecer su fe en un ser superior. De una perspectiva económica, cómo la economía se va a reestructurar. En una perspectiva social, la sociedad va a cambiar. Mi estimado Oscar, si usted me invita a una discoteca el día de mañana, yo le voy a decir no muchas gracias. Si me hubiera invitado hace 60 días, me hubiera dicho gracias hermano, vamos a esa discoteca. Porque todo nuestro contexto va a cambiar. Ya no podremos. Espero haber contestado su pregunta, mi estimado Oscar. Correcto. Diego nos dice, ¿cómo priorizar en las capacitaciones las habilidades blandas? ¿Cómo priorizar? Debe ser parte de un producto, de un proceso, no deben ser capacitaciones aisladas. Cuando yo converso con los gerentes de talento humano, con mis clientes, siempre les ofrezco un proceso, pero lastimosamente siempre optan por, no un cursito nomás.
Entonces, obviamente yo les doy el curso, pero sé que va a ser un tema aislado. Ahí es cuando no existe seguimiento, no podemos ver el impacto que tiene y se nos diluye la capacitación. Y obviamente el colaborador en la encuesta de satisfacción que haces dice mala la comida. ¿Por qué? Porque no tiene el impacto que debería tener la capacitación en un proceso sistémico. ¿Sí? Por ahí es la respuesta. Correcto. José Núñez nos dice, ¿por qué las organizaciones, instituciones y empresas no logran determinar las necesidades de capacitación específicas para fortalecer el desarrollo humano? José, muchas gracias por la pregunta. Y tenemos 5 horas de curso. No, voy a hacer lo más rápido. Primero, porque el paradigma dice que la capacitación es un costo. Segundo, el proceso de capacitación no está institucionalizado al interior de la organización. Debe existir un proceso consciente de que vaya en función de el fin de la capacitación. ¿Qué quiero yo con la capacitación? Debe ser sistémico. O sea, existe una capacitación para yo poder ser capaz de ejercer la función a la que voy. Debemos considerar que nadie nace sabiendo. ¿Sí? Yo puedo tener mis 10,000 títulos y haber trabajado en diferentes empresas, pero estoy entrando a una organización nueva, a una cosmovisión pequeñísima, diferente, con costumbres propias, con valores propias, con sistemas de organización propios y sistemas de organización informal al interior de cada una de las empresas. Entonces, primero tengo que capacitarle en el famoso proceso de inducción. Luego debo tener un proceso de capacitación de carrera para el trabajador, para yo irle formando al trabajador. Recuerdo yo, voy a poner un ejemplo, cuando me contrataron en el Banco del Pichincha y me dijeron, ¿y cuáles son sus aspiraciones? Y yo le contesté a la señorita de talento humano, ser el gerente general del Banco del Pichincha. Y obviamente la señorita se me rió y yo me puse bravísimo y le dije, ¿es en serio? Yo necesito saber cuál es el plan de capacitación para yo poder llegar a ser gerente. Y se puso seriosísima, ¿no? Y yo creo que una de las cosas por las cuales me contrataron fue esa, porque yo le dije, yo necesito saber cuántos cursos de capacitación me van a dar al año, cuál es mi plan de carrera. Y obviamente tenemos que prepararle al trabajador, al colaborador, para que en un instante deje la empresa. Entonces tengo que darle las herramientas necesarias para que tenga la capacidad de poder decirme muchas gracias, hasta luego. Y tengo que romper modelos mentales, porque caso contrario, muchos modelos mentales son, yo logro entrar a esta empresa y aquí me quedo hasta que me jubile. Eso es un modelo mental de la edad contemporánea, es decir, de hace 60 años, 80 años. Mi papá pensaba así, ¿no? Y les cuento, siempre que yo almuerzo con mis padres, que antes lo hacía una vez a la semana, me preguntaba, ¿y ya encontraste trabajo? Yo decía, papi, yo soy independiente más o menos ya unos 8 años, pero sería bueno que encuentres un trabajo. Siempre tener un trabajo fijo es bueno. Simplemente es un modelo mental. Entonces yo no me puedo resentir con mi papá. ¿Sí? Entonces es difícil entender para las personas que existe un proceso de formación, de capacitación, en el cual tienes que salir de la organización para ponerte tu propia organización y poder trabajar de lo que aprendiste. No es malo, o sea, no es malo. Estimado José, espero haber contestado su pregunta. Es un tema larguísimo, ¿no? O sea, podríamos dar, como le digo, 4 horas de curso, pero el tiempo apremia. Perfecto. ¿Alguna otra? Sí, la verdad que tenemos muchas preguntas. Continuamos con Ana. Ana dice, hola, buenas noches. ¿Cómo lograr que los jóvenes quieran o se interesen por capacitarse, tomando en cuenta que están dedicados a juegos en red y estos jóvenes serán los trabajadores o líderes en poco tiempo? Siento que a ellos no les interesa aprender. Facilito. Generemos un juego en red que en vez de matar zombies, sea un juego basado en principios y valores. Entonces, a través del juego,
Acuérdense que tengo una maestría en recreación y tiempo libre, entonces yo recibí todo un módulo de juego, ¿no? Entonces, a través del juego, yo puedo enseñar a los jóvenes. Inconscientemente se van a ir conociendo, van a ir aprendiendo, van a ir interiorizando los principios y valores, ¿sí? Pero si tenemos juegos donde la muerte, donde el robo, donde la destrucción es el objeto del juego, es por eso que la sociedad está como está, ¿no? O sea, pero tranquilamente yo puedo, a través de un juego, un videojuego, y de hecho hay, Naciones Unidas está promoviendo un juego de valores y que salvan al mundo y demás, es súper interesante. Y la otra, si no tengo la capacidad de generar el juego, es controlar el tiempo, el por qué, ¿sí? Generar normas. Es la gran oportunidad, es que el universo, la naturaleza, Dios, como le quieran llamar, nos dio la gran oportunidad de reestructurar la casa, de ordenar la casa. Hoy es cuando tienes que decirle, ¿tanto tiempo tienes para jugar? Veamos qué estás jugando, de qué te sirve este juego. O sea, llegar a un pensamiento crítico, hacerle entender al joven, al niño, de que no le va a llevar a ningún lado bueno. ¿Sí? Por ahí es el tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta más. Nos dice Enrique, parte de la información que vimos afirma que la capacitación es una inversión y es entendible buscar un crecimiento personal de los colaboradores. Sin embargo, como empresa lo que buscas es la maximización de las utilidades y del valor de la empresa. ¿Crees importante que al momento de ofrecer una capacitación se mencione que las ganancias aumentarán? A ver, es súper interesantísima la pregunta. Igual podríamos tener 5 horas de curso. Si es que el trabajador, el colaborador, no quiere las ganancias de la empresa en que trabaja, estamos complicados. Porque yo trabajo para que mi empresa tenga utilidades. ¿O no? Es simple. Si es que el líder no le hizo entender eso, ese principio, ese concepto al colaborador, estamos súper complicados. Es por eso que es importantísimo alinear los valores de la institución y los valores personales. La visión de la institución con la visión personal del colaborador. ¿Sí? Porque yo como colaborador, lo que busco es maximizar la rentabilidad de mi organización. Primero, para mantener mi trabajo. Y segundo, para tener utilidades. Pero si vamos con un modelo mental de que esta hoja no es mía, es de la empresa, este lápiz no es mío, es de la empresa, y cuando llegas a hacer la lista de materiales, dicen, yo necesito 3 esferos, yo necesito marcadores, y te piden un sinnúmero de cosas, sí, que terminan en la casa. Entonces, no existe un concepto, no existe la intención de que tu empresa tenga utilidades. Las utilidades no son malas, las utilidades son buenas. Yo como empleador, yo como dueño de la empresa, tengo que poner mi dinero para ganar, o sea, no es beneficencia, no es fundación. Incluso las fundaciones tienen que tener ganancia, porque caso contrario van a desaparecer. Simplemente es un modelo mental, y ahí es cuando celebro yo al haber tenido la participación de Yair. O sea, tenemos que romper paradigmas. Y la verdad es que la pregunta es preocupante, porque si yo no tengo colaboradores que quieran la rentabilidad de la empresa, ahí estamos como Henry Ford, ¿no? O sea, eso es no haber gastado en capacitación de los trabajadores. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a darle la palabra a Alberto Pérez. Adelante, Alberto, ya está abierto tu micrófono. Alberto Pérez. Gracias, Nelson. Buenas noches. Primero te debo felicitar. Muy interesantes las charlas de esta semana.
Y quiero aportar, más que preguntar, quiero aportar algo. Como tú perfectamente sabes, he estado en la dirigencia gremial durante algunos años y esta experiencia me hace unos criterios y la verdad te digo que es preocupante que a la capacitación se le haya ido relegando a un segundo plano. Pero fundamentalmente yo considero que ha sido porque estamos con muy pocos líderes. El liderazgo es fundamental, es trascendental. Al líder le siguen, al jefe posiblemente le obedezcan. Yo veo que el objetivo es cumplir presupuestos y llegar a objetivos. Como se llegue no importa, así cueste más. La gestión no importa, pero hay que llegar al número. Cuando se puede hacerle más rentable a una organización teniendo gente, no mucha, pero capacitada. Entonces, para mí romper los paradigmas es primero sacarle de ese estatus que viven los gerentes o los jefes o los que pretenden ser líderes. Los líderes lamentablemente frenan el desarrollo, no se involucran en el contexto de crecimiento, ahogan las buenas actitudes inclusive de los colaboradores, porque puede haber colaboradores que tienen esa misión de ser proactivos, de ser comunicativos, de poder proponer nuevas ideas y nuevas alternativas a la hora de lograr objetivos. Sin embargo, se limitan porque la alta gerencia le ve esto como una parte de la capacitación, cuando debería ser todo lo contrario. La parte importante debería ser tener un staff de colaboradores de primer nivel. Las empresas serían exitosas. No sé qué puede suceder hoy, después de estas tragedias que han sucedido, si es que va a haber esa proyección de la alta gerencia. Posiblemente será tratar de recuperar el número o acercarse al número. Pero la idea es hoy por hoy trabajar más en la alta gerencia, porque la cabeza es la que ordena el cuerpo, dicen el sentido común. Si la cabeza organiza bien las extremidades y el cuerpo, pues seguramente va a ser funcional y van a ser exitosos. Entonces, y yo sí me gustaría algún rato nuevamente poder conversar contigo y buscar ese tipo de capacitación de líderes empresariales. Hace unos años llamaban el coaching empresarial o coaching gerencial. Lamentablemente no se dio mayor trámite y hoy creo que es el momento en que sí se debería proceder a retomar ese tipo de actitudes y actividades que generalmente benefician, te digo, porque los gremios vemos con preocupación cómo las empresas se van contrayendo, porque no hay un líder que saque adelante un proyecto, porque no hay líderes que realmente se pongan la camiseta para lograr objetivos, no de empresas, sino de personas. Mi estimado Alberto, clarísima tu intervención. Disculpa que te corte en honor al tiempo. Yo creo que Jair te puede contestar o argumentar un poquito de esto. Que sea rapidísimo, Jair. Tenemos en cola varias preguntas. Nada más es una frase contestando a Alberto y a Enrique, que me gusta mucho, de Richard Branson, seguramente muchos lo conocen, es empresario dueño de más de 300 empresas. Y él dice que lo principal y lo más importante no son sus clientes, sino sus colaboradores. Y que si sus colaboradores él los cuida, ellos cuidarán a sus clientes. Es nada más, lo dejo ahí como reflexión. Gracias, Jair. Y Alberto, para igual terminar el contexto, el día de ayer tuvimos una excelente charla acerca del liderazgo. Sí, yo creo que es evidente la falta de liderazgo que existe en nuestro, voy a hablar en nuestro contexto, pero justamente es producto de lo
que está sucediendo o sucedió en la humanidad. Mucho individualismo, mucho materialismo, mucho yo desde la parte material. Si entramos en conciencia en esta escuela que tú propones, que con gusto la podemos hacer, la idea es llegar a generar pensamiento crítico, lo que dije en la exposición. O sea, primero, autoconocimiento del líder, generar pensamiento crítico y transmitir eso a los colaboradores, empoderar a los colaboradores y poner en práctica el curso de Adri que nos dio ayer. ¿Cómo vamos de preguntas y cómo vamos de tiempo? Yo creo que es necesario preguntar al auditorio cómo están. Les comento que tenemos 2 preguntas más y con eso terminamos. Perfecto. Creo que con eso terminamos. En honor al tiempo y por respeto a la audiencia también. Cuéntame. Gonzalo Larrea nos dice, ¿cómo retener a los colaboradores en quienes han invertido en capacitación de manera tal que puedan las empresas tener un rendimiento de la inversión realizada en la capacitación? Retomo las palabras de Yair, justamente creo que va por ahí la pregunta, ¿no es cierto? Es empoderando al colaborador, escuchando al colaborador, saber qué quiere el colaborador, porque va a haber un instante en que sea necesario que ese colaborador deje la organización para oxigenar la organización, para generar un espacio en la organización para que el resto de personas siga ascendiendo, ¿sí? Ahí el tema es, yo debo saber en qué instante el colaborador debe dejar la organización, hasta qué punto de quiebre es necesario el colaborador. Porque caso contrario, yo como colaborador puedo llegar en un punto de quiebre en que ya estoy aburrido, ya me aburrí, ya perdí, como dice Mihaly, el flow, ya no siento esa chispa, esa emoción, ese fluir que es necesario para ser creativo, porque ya conozco el proceso, ya sé lo que pasa y llego a una zona de confort en la cual incluso dejo de ser productivo. O la otra es hacerle socio, ¿no? O sea, venga a ser parte de mi empresa para que obviamente entre a un proceso nuevo, a una experiencia nueva y de su mayor potencial. Continuemos. Correcto. Tenemos una última pregunta. Nos dice que yo iPhone. En primer lugar, gracias por su excelente presentación, Nelson. He aprendido mucho. Gracias, Carlos Riera, Miami, Florida. Pregunta, ¿cómo crear una cultura de calidad en el proceso de capacitación estratégica? Son 16 horas de capacitación. Esta es una pregunta para un programa de capacitación. Me encanta. Todo está basado en los valores. Yo tengo que enseñarles y me voy a remitir a una de las empresas en que yo tuve el gusto de trabajar, importadora Tomebamba, distribuidora de Toyota. Tuve la suerte de ser gerente de crédito y cobranzas ahí. Y uno de los cursos que nos dieron fue el de las 5 S desde una perspectiva gerencial y empresarial. Cómo los valores, los principios, el ser ordenado, el ser disciplinado, el desechar, la limpieza, nos genera a un ambiente de trabajo completamente productivo, ¿sí? Entonces, si yo quiero implementar un círculo de calidad total, de dar lo mejor, yo tengo que tener gente disciplinada, gente ordenada, es decir, gente con valores y principios. Es hacia donde, este es el verdadero fin de esta charla, llegar a la conclusión de que si yo no capacito a las personas en valores, les puedo dar 20,000 cursos de capacitación, pero si no tienen la voluntad de hacerlo, no lo van a hacer. ¿Sí? Simplemente, nuevamente me voy a lo simple. Tienen que ponerse el casco. Así dice la ley, así dice la norma, así dice la instrucción. Pero la gente anda con el casco en el brazo. Punto. Simplemente
no quiere ponerse el casco, no le da la gana de ponerse el casco, porque sabe que tiene que ponerse el casco y sabe que si es que le encuentran o le detectan al interior de la planta sin casco, le van a multar. Cumple ese ratito, pero se saca el casco. Y si es que puede dejar de usar, no lo usa. Les voy a contar una anécdota chiquitita. Yo tuve la suerte cuando era director del Instituto de Capacitación de la Pequeña Industria de generar el primer curso por competencias porque implementé ese proceso de capacitación. Fuimos los primeros en capacitar por competencias y nos calificamos ante la CETEC por competencias y fuimos los primeros en generar la primera certificación en competencias a los trabajadores de la construcción. ¿Sí? Y en las competencias había habilidades blandas y habilidades duras y la mayoría, por no decir, bueno, un gran porcentaje incluso eran analfabetos. Los más agradecidos o las personas más agradecidas eran las esposas de los trabajadores, porque tuvo una fuerte carga en valores, en principios, lo que mejoró la calidad de vida al interior de la familia de los trabajadores. Ahí me di cuenta yo que el secreto, la clave de la capacitación son las habilidades blandas, es trabajar en valores, en principios, en cultura. Cuando yo logre que todos mis trabajadores sean conscientes, ¿sí?, tendremos o aseguraremos un proceso de calidad en el producto. No más. Todo está en los valores. Y con esto concluyo. Si no trabajamos en valores, en principios de nuestros colaboradores, será muy difícil que salgamos adelante en este nuevo cambio, en nuestro nuevo orden mundial. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Ya se están retirando un poco. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Hasta acá pude escuchar los aplausos, Oscar. Eso les llena a uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus felicitaciones. Para terminar, vamos a darles unos pequeños minutos a nuestros grandes profesionales para que se despidan y hagan un cierre espectacular. Muchas gracias. Vamos, Adri, empezamos contigo. Bien, pues muchísimas gracias, Nelson, por esta oportunidad, a todas las personas que nos acompañaron durante estos 3 días. Lo hicimos con todo el amor, con todo el corazón. No olviden, señores líderes, señores formadores, señores empresarios, que la esencia de cualquier resultado es trabajar en el ser. Tú lo has dicho, desde los valores, de encontrar dentro de cada uno de nosotros nuestros mejores talentos. Y creo que este es el momento propicio porque el mundo nos detuvo en el lugar más importante, que es nuestro propio hogar. Y es ahí donde podemos encontrar realmente ese potencial. Entrenen a sus equipos, entrénenlos no con el miedo de que se vayan, con el miedo de que crezcan. Si ustedes recuerdan, en la definición de liderazgo de ayer era influir en las otras personas. Cuando tú formas mejores personas y los haces crecer, seguramente que no se te van a ir. Y también algo importante en los procesos de capacitación que pasa en Colombia es que la gente te pide actividades de 2 horas para resolver muchos problemas que a veces están desde el liderazgo. Un proceso de formación implica un buen diagnóstico, un reconocimiento de que hay un problema y el problema casi siempre son los comportamientos de los seres humanos y un seguimiento. Es el resultado definitivamente de que ese indicador que tú decías, Nelson, fue efectivo. Y siempre hay que invertir. Invertir no solamente en nuestros colaboradores, sino en nosotros mismos. Decía Miguel Ángel Cornejo, mexicano, que no te creas un producto terminado. Siempre tendrás que seguir entrenándote porque el mundo está cambiando y definitivamente tendremos que seguir siendo mejores personas. A mis 2 colegas y amigos, muchas gracias, y a todos ustedes, muchas, infinitas gracias. Y a nuestra mano derecha, Catherine, gracias por todo el apoyo en este proceso y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Adri. Continuamos contigo, Yair. Bueno, pues muchas gracias otra vez, como dice Adri, por su presencia estos 3 días. Yo cerraría nada más diciendo que capaciten al ser humano, no lo vean como un activo más de la empresa, como un número más.
capaciten al ser humano, capacítense como seres humanos, como líderes, y todo el tiempo cuestiónense. No pierdan esa capacidad de cuestionarse lo que están haciendo día con día. Escuchen a sus colaboradores y de aprender lo vamos a hacer siempre. Nunca se deja de aprender. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Catherine, muchas gracias. Y Nelson, gracias por unir fuerzas y países. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecer a ustedes por su voluntad de aportar este granito de arena a los empresarios de cada uno de nuestros diferentes países. Muy agradecido, realmente complacido por cada una de las diferentes conferencias que tuvimos. Realmente son unos profesionales de la carta cabal y cuenten con este humilde servidor, cuenten con este humilde servidor para sus procesos de capacitación, de formación, de acompañamiento y demás. Agradecer a la audiencia, agradecer a los participantes. Nada de esto es posible sin la colaboración de ustedes. Ustedes son los verdaderos actores. Nosotros simplemente estamos a su servicio. Agradecer al cuerpo técnico que está Catherine a la cabeza por todo su trabajo, por su dedicación y un fraternal abrazo entre países. Está demostrado que esta pandemia, en vez de separarnos, nos unió más, rompió paradigmas, estamos unidos, estamos juntos y siempre a sus servicios. A todos los participantes, muchas gracias y esperemos estar nuevamente juntos, nuevamente interactuando en procesos de capacitación, porque esa es la palabra, capacitación. Todo es formación, todo es capacitación, todo es educación. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y siempre a las órdenes. Visiten nuestra página web, nuestras diferentes páginas web, que estaremos en el acompañamiento en el desarrollo de sus organizaciones y empresas. Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias, gracias. Jair. Gracias, Adri. Gracias, Nelson. Buenas noches. Feliz noche. Andy, mira.